Para algunas personas, los puentes o prótesis ordinarios resultan incómodos porque les producen irritaciones, tienen bordes demasiado estrechos o incluso les provocan náuseas. Además, los puentes tradicionales deben sujetarse a los dientes de ambos lados del espacio vacío. Para recibir implantes es necesario tener las encías sanas y el hueso adecuado que soporte el implante. Además, el paciente debe asumir el compromiso de mantener sanas estas estructuras. Como ya te darás cuenta, hoy hablaremos de implantes dentales y te invito a que te quedes con nosotros durante la próxima hora porque vamos a aprender mucho sobre este tema con la doctora Marta Luz Cortázar Rivera, periodoncista de Hospital Semaín. Así que vamos a la entrevista en Familia Semaín. Ya estamos de regreso en Familia Semaín. Doctora Marta Luz Cortázar Rivera, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida a Familia Semaín. Es un placer verdaderamente tenerla el día de hoy con nosotros. Gracias, Gerardo. Al contrario, muchísimas gracias a Familia Semaín. Sí, aquí estamos para despejar dudas, para aprender un poquito más, para que se animen a colocarse los implantes. Sí, es un tema muy interesante y muy actual. ¿Qué son los implantes dentales? Mira, Gerardo, los implantes dentales no son más que un tornillito que se va a colocar dentro de los maxilares, es decir, van a hacer la función de una raíz de un diente. Entonces, al colocar ese tornillito, se van a adaptar las coronas de los dientes y van a ser los dientes fijos, entonces van a actuar como un diente natural. Ay, qué interesante. ¿Cuál es la utilidad de los implantes dentales? ¿Para qué sirven? Bueno, los implantes dentales sirven, en primer lugar, estética, ¿verdad? Que ahorita nos preocupamos demasiado y bien hecho, porque la sonrisa, por ejemplo, es la primera imagen, ¿verdad?, que damos a la hora de presentarnos ante cualquier situación. Entonces, la estética es muy importante y con los implantes, ¿sí?, vamos a poder realizar o ayudar a que estos se vean naturales, los dientes. Entonces, la estética es de gran utilidad. Otra de las cosas para los que sirven los implantes es que la funcionalidad. Que es importantísimo. Súper importante porque los implantes te ayudan por ejemplo, a la masticación. Vas a poder masticar mejor, vas a poder comer lo que tú quieras, a diferencia de otro tipo de rehabilitaciones, otro tipo de prótesis, ¿sí? La digestión, por ejemplo, la digestión es sumamente importante también y aquí el implante nos va a ayudar muchísimo a tener una mejor digestión. ¿Cuántos problemas llega a tener una persona que no tiene rehabilitada su boca, verdad? Que ha perdido piezas dentales o que están en malas condiciones, sí, y que no se ha dado la oportunidad de hacer una rehabilitación de su boca y que, bueno, con esta técnica que es realmente reciente de los implantes dentales, esos problemas se acaban. Sí, definitivamente lo que estamos buscando es mayor comodidad para el paciente, ¿sí? Una durabilidad también de este tipo de rehabilitaciones, pues que duren mucho tiempo. De hecho, hay pacientes que han tenido implantes de 20, 30 años, ¿verdad? Y ahí están. Y siguen funcionando. Y siguen funcionando, ¿sí? Entonces, pues es una de las grandes ventajas, ¿verdad? Que tenemos, que van a ser muy cómodos, van a durar muchísimo también. Entonces, bueno, pues... Y aparte se ven bonitos, se ven naturales. Súper estéticos. Eso es bien importante. ¿Cuándo es conveniente colocar los implantes dentales? ¿En qué momento el especialista le indica al paciente que es el momento de ponerse un implante? Mira, esa es otra de las cosas que también, de las ventajas, ¿verdad?, que tienes que, ahorita
Pues se pueden colocar implantes, inclusive en aquellos pacientes en donde no tengan el suficiente altura o suficiente anchura de hueso, por ejemplo, ¿sí? Una encía muy delgada, inclusive hasta eso podemos colocar este tipo de implantes, claro, previo tratamiento periodontal, ¿sí? En donde vamos a tratar de inducir la formación de hueso por medio de ciertos materiales. Entonces, cuando, por ejemplo, perdemos algún diente, ya sea por enfermedad periodontal, por caries, inclusive por algún accidente o algún traumatismo, pues ahí podemos colocar un implante dental. Y hay muchos jóvenes que quizás jugando fútbol americano, por ejemplo, o algún otro deporte de contacto, reciben un golpe, pierden una pieza dental. Es el momento indicado de ponerse un implante. No, y aparte, por ejemplo, cuando tenemos una prótesis fija, por ejemplo, una prótesis removible, ¿sí? En donde ya no queremos estar quita y pon, ¿verdad? Ayer me decía una paciente, pero es que me la voy a tener que quitar y en las noches la voy a tener que poner en un vasito de agua. Tenía 42 años la paciente, entonces ya muy joven, ¿verdad? Sí. Entonces digo, la verdad es que se puede colocar un implante en aquellas pacientes en donde hayan tenido este tipo de situaciones. ¿Qué ventajas, además de lo que ya nos has mencionado, tienen los implantes dentales sobre otro tipo de prótesis? La ventaja que tiene sobre estas prótesis, ya sea fijas o removibles, por ejemplo, en una prótesis fija, ¿sí? En una prótesis fija tenemos que tallar los dientes adyacentes, es decir, los dientes vecinos, ¿sí? Sí. Entonces, a lo mejor están intactos esos dientes, ¿sí? Y ya los tenemos que tallar. Exactamente. Y a lo mejor los tenemos que tallar, tenemos que hacer alguna endodoncia en aquellos casos donde lo requiera. Entonces, la verdad es que esas ventajas valen o pesan mucho. Ahora, una prótesis fija, por ejemplo, las cargas, ¿sí? Las cargas son demasiado y se van a distribuir en las dos raíces. Por ejemplo, estamos hablando de una prótesis fija de 3 unidades, en donde hay 2 raíces, ¿sí? 2 dientes, en donde tienen sus raíces y ahí se van a distribuir las cargas. El implante nada más es el implante, ¿sí? Entonces, la verdad es que tiene, independientemente de la estética, como decíamos, la durabilidad, la comodidad, ¿verdad? O sea, las prótesis fijas, las prótesis removibles, pues van a durar menos, ¿sí? Pueden durar menos. Qué interesante. Entonces hay que pensar que la duración del implante es algo muy importante al momento de establecer una decisión sobre qué tipo de rehabilitación dental vamos a llevar en la boca. Estamos platicando con la doctora Marta Luz Cortázar Rivera. Ella es médico cirujano dentista, especialista en periodoncia de Hospital Semaín, y el tema que nos ocupa esta mañana es el de los implantes dentales. Así que te invito a que continúes con nosotros. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más en tu programa Familia Semaín. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en Familia Semaín. Doctora Marta Cortázar, nos están preguntando a través de las redes sociales si existe la posibilidad de que el organismo rechace un implante dental. Fíjate, Gerardo, que en realidad es mínima la posibilidad. El material de lo que están hechos los implantes ya definitivamente hace que estos difícilmente sean rechazados, ¿sí? El material es titanio, ¿sí? Y es un material que es biocompatible, ¿sí?, con el hueso del maxilar o de la mandíbula. Entonces, realmente es muy difícil que un implante pueda ser rechazado. Yo creo que aquí hay que considerar que
las condiciones en las que se pone el implante deben ser las ideales. Por eso hay que acudir con el especialista para que realice este procedimiento, porque el rechazo se va a evitar precisamente mediante todas las medidas de seguridad que se toman en una clínica dental, en un consultorio dental, donde se opera de acuerdo a la norma oficial mexicana, en donde todo el equipo es esterilizado adecuadamente y donde se puede hacer una valoración con un especialista que pueda determinar esta encía, este hueso es el adecuado, o si es necesario, prepararlo antes para recibir. ¿Qué nos puedes tú extender en relación a esto? Sí, mira, como tú decías, primeramente tenemos que hacer un estudio, ¿sí? O sea, un buen diagnóstico. Dependiendo del buen diagnóstico, vamos a tener los buenos resultados, ¿verdad? Obtener buenos resultados. Entonces, es muy fácil poner un implante dental. Sin embargo, tenemos que estudiar muy bien dónde lo vamos a colocar, la calidad y cantidad de hueso con la que contemos, ¿sí? La encía, si la encía es una encía muy delgada, ¿sí? O si la encía, no sé, está inflamada, por ejemplo. Entonces, previo a eso, nosotros tenemos que, antes de colocar un implante, para reducir los riesgos de que este implante se caiga, porque no es que sea rechazado, sino que se va a caer porque las condiciones no lo permiten, las condiciones de los tejidos periodontales no se lo permiten, pero sí, efectivamente, antes tenemos que valorar si, por ejemplo, podemos utilizar ciertos materiales de regeneración ósea, ¿sí? Ahorita contamos con muchísimos materiales de regeneración ósea, contamos, por ejemplo, con los injertos de encía, ¿sí? Que esos son, la verdad, fabulosos, porque independientemente de lo que nos van a servir para que un implante funcione, estéticamente también podemos decir que esto es lo último y nos puede ayudar muchísimo, ¿sí? Doctora Marta, ¿quiénes son candidatos? ¿Quiénes pueden ponerse un implante dental? Fíjate, Gerardo, que gracias a Dios, como platicábamos anteriormente, o sea, hay tantos recursos ahorita de los que nos podemos valer, que cualquier persona, sí, se puede colocar este tipo de implantes o este tipo de rehabilitaciones se pueden hacer en cualquier persona. No existe una contraindicación. Por ejemplo, hablemos de pacientes que están médicamente comprometidos, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con diabetes, ¿sí? con enfermedades sistémicas. En realidad no es una contraindicación, se lo pueden colocar el implante siempre y cuando estén controladas estas enfermedades, ¿sí? Otra, por ejemplo, la edad, que dicen, bueno, ¿a qué edad me lo puedo colocar el implante? Pues en realidad también estamos hablando de que entre 16 y 17 en niñas, ¿sí? o en jovencitas, y 17, 19 en niños. Ya que pasó todo el periodo de crecimiento, ya ahí ya podemos colocar un implante. Y bueno, de ahí hasta cualquier edad, ¿no? No hay una persona de la tercera edad una persona de la tercera puede edad colocar un implante. Y ¿sabes qué? Y vamos, la verdad es que precisamente en ese tipo de personas, sí, vamos bueno, le va a ayudar muchísimo. Su calidad de vida le va a aumentar su calidad de vida. Sí, definitivamente le va a ayudar bastante. ¿Podemos hablar de algún tipo de contraindicación, algo que diga, este paciente no debe colocarse un implante? La verdad, yo creo que yo no se lo colocaría o estaría contraindicado para aquellos pacientes. Un implante es como un diente natural. O sea, lo tienes que cuidar. Sí, lo tienes que cuidar, tienes que acudir a tu médico o con tu dentista periódicamente para que te haga una limpieza. Tienes que en tu casa cuidarte por medio de una buena técnica de cepillado, ¿sí? Entonces, si el paciente no es cooperador, si el paciente en un momento dado dice, no, bueno, ya el implante es para toda la vida, ¿verdad? Me va a durar siempre y yo no hago nada, o sea, no, definitivamente. Entonces,
Pues una contraindicación a lo mejor sería en aquellos pacientes que han tenido alguna enfermedad periodontal crónica y que el paciente no ha llegado a entenderlo perfectamente bien, ¿verdad? Que un implante se tiene que cuidar como un diente natural. Entonces ahí es donde a lo mejor un paciente, por ejemplo, que es fumador, ¿sí? También a lo mejor sería una contraindicación. Lo que se les recomienda es bajarle, ¿verdad? A la hora de que si ¿Cuál es no sé, una cajetilla. la forma en que el tabaco, el ser fumador crónico, afecta al implante o afecta a la dentadura en general? Va a reducir la cicatrización, o sea, la cicatrización va a ser más tardada, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener un mayor riesgo de desarrollar mayor acumulación de microorganismos. Entonces las defensas van a ser más bajas, ¿sí? Para un paciente fumador que para un paciente no fumador. Una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia es ¿cuánto tiempo lleva la colocación de un implante dental? La colocación de un implante dental es en una sola sesión. Entonces estamos hablando, esa es una gran ventaja también contra los otros tipos de prótesis, ¿sí? Claro. Porque se coloca un diente, 2 dientes, dependiendo del número de implantes que se vayan a colocar, sea maxilar superior o maxilar inferior. Se colocan unos dientes provisionales, para que el implante vaya a osteointegrarse, es decir, para que ya esté fijo completamente a hueso, tiene que pasar alrededor de 6 meses, de 3 a 6 meses. Entonces, para vida de que se le pueda poner ya su prótesis definitiva. Es más o menos el tiempo, pero por ejemplo, el implante se coloca inmediatamente. ¿Cuántos minutos? En una intervención pequeña, quirúrgica, pero pequeña, sí, con anestesia local en el consultorio. Estamos hablando, dependiendo del número de implantes, pues estamos hablando alrededor de 60 minutos aproximadamente, sí. Y es el tiempo más o menos que nos tarda en colocar 1, 2, 3 implantes, ¿sí? Entonces, la verdad, esa es otra de las grandes ventajas, ¿sí? No es nada traumático para el paciente desde el punto de vista de que tiene ahora otra cita para hacer el tallado, otra cita para hacer una prueba, otra cita. Entonces, no, realmente el paciente sale con sus dientes. Grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. Doctora Marta, antes de salir a comerciales, estamos a punto de hablar acerca de cuánto tiempo pueda llevarse la rehabilitación de una boca, ya sea que tiene las encías retraídas o que requiere algún tipo de limpieza ya muy profunda que solamente hace el periodoncista en relación a las encías, o que haya un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, o incluso algún tratamiento que se requiera para el hueso, como pudiera ser el injerto de hueso o algún otro tipo de material que ayude a la formación de hueso. Si estamos hablando de que se requiere alguno de estos procedimientos, ¿cuánto tiempo se lleva antes de que se pueda colocar el implante? Sí, Gerardo, mira, sí, efectivamente, este tipo de tratamientos, o sea, en aquellos casos en donde lo requiera, que si tenemos que utilizar algún material de regeneración ósea o algún procedimiento en donde tengamos que aumentar la encía, más o menos estamos hablando entre 2, 3 meses, ¿sí?
previo a la colocación de los implantes. Y para, por ejemplo, dependiendo si vamos a colocar materiales de relleno o de regeneración ósea, pues definitivamente sí tenemos que esperar un poquito más de tiempo, porque la osteointegración requiere más o menos alrededor de 6 meses. Entonces sí tenemos que esperar, sí es bien importante el tiempo, sí hay que explicarle bien al paciente para que no se desespere, que previo a la colocación de un implante, si se requiere algún tratamiento periodontal, tenemos que tener paciencia, ¿sí? Sobre todo porque el paciente, obviamente, entendemos que lo que quiere es tener el diente bonito, ¿verdad? Claro. Que sea rápido, ¿sí? Pero previo a eso, sí, más o menos estamos hablando de 3 a 6 meses, ¿sí? Entonces, sí es importante el tiempo. Y como dice la doctora Marta Cortázar, entender que es un proceso que debe cumplir sus tiempos para que el resultado sea el óptimo. Definitivamente, sí, definitivamente tenemos que entender muy bien ese paso, sí, previo a. Sí, ahora, hay por ejemplo, a veces hacemos implantes post extracción, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de ese tipo de implantes, claro, en donde reúne todas las condiciones. Hay una pieza, por ejemplo, que se va a perder, que definitivamente tiene que ser extraída. Entonces, en ese momento hacemos la extracción y colocamos el implante. En el mismo momento. En ese momento. Ajá. Entonces, bueno, la verdad, y es fabuloso porque ya no tenemos que hacer... esperarnos, hacemos la extracción, esperar cierto tiempo, que son aproximadamente 3 meses, ¿sí? Para vida de poder colocar el implante, ¿sí? Entonces, pero tenemos que hacer, vuelvo a lo mismo, hacer un buen diagnóstico, ver si ese tipo de implante se puede realizar, ¿verdad? Para vida de, pues de minimizar, ¿verdad?, los tiempos. ¿Es doloroso el proceso? Mira, definitivamente no. El procedimiento se va a hacer con anestesia, o sea, no teman, el procedimiento se va a hacer con anestesia, tiene que estar lo suficientemente dormido para que él no pueda sentir nada. Está perfectamente controlado el dolor. Sí, durante el procedimiento, definitivamente el paciente no va a sentir nada, las mínimas molestias. Obviamente, cuando se pasa el efecto de la anestesia, o sea, el postoperatorio, entonces le vamos a dar ciertas indicaciones, como por ejemplo cuidarse, ciertos alimentos no comer, ¿verdad? Cómo se va a limpiar, cómo se va a cepillar, o sea, todo esto, ¿sí?, para que sea mínima la molestia, porque en realidad te puedo decir que no es nada doloroso, ¿sí?, ni durante ni después de. Qué interesante, y esto nos puede llevar también a otro tema que ha sido muy solicitado, que no hemos tenido oportunidad de tratar, que es la ansiedad que causa el acudir al dentista, ¿no? Aquí me gustaría, doctora Marta, que nos mencionara brevemente, así de pasadita, en qué consiste y cómo se maneja esta ansiedad. Sí, definitivamente la ansiedad es algo que lo vivimos día con día nosotros los dentistas, ¿verdad? Porque lo primero que te dice el paciente es que no soporto el ruido de la maquinita, o no soporto la anestesia, el piquete, ¿verdad?, de la anestesia. Mira, Gerardo, en realidad, desde que entra el paciente al consultorio, nosotros tenemos que ir conociendo al paciente, ¿verdad? Porque de ahí va a partir para que nosotros podamos manejar esa situación, porque la mayoría de los pacientes efectivamente llegan con esa ansiedad, llegan con ese temor, ¿sí? Pero ahorita en la actualidad ya contamos con muchas técnicas de relajación, por ejemplo, en el consultorio en Semaín tenemos, por ejemplo, la musiquita ambiental, ¿verdad? Que si el difusor con cierto aroma, o sea, la aromaterapia, que la verdad es fabulosa porque sí va relajando al paciente. Aparte, el paciente te tiene que ir conociendo, ¿sí? El paciente, así como tú lo ves desde que entra, cómo entra, él también, ¿sí? Entonces, el que haya un clic, darle oportunidad al paciente de conocer a su médico, de depositar su confianza en él. Definitivamente, sí. Entonces, de una manera muy breve te puedo decir que, bueno, tenemos
tratamos, ¿verdad?, de crear un ambiente en el que sea lo mínimo o se sienta lo mínimo de ese temor, ¿verdad?, esa ansiedad, ¿sí? ¿Cuánto dura una vez que ya se pone el implante, que el paciente ya tiene su implante puesto, aun cuando sea todavía la corona provisional, toda la recuperación de este procedimiento? Me refiero al inmediato posoperatorio, en el momento en que él ya va a poder comer todos los alimentos con su implante provisional, con su corona provisional, o ya hasta que le ponen la definitiva. Sí, mira, más o menos el tiempo es de 3 a 6 meses, ¿sí? A los 6 meses es cuando ya podemos decidir, ¿verdad? Ok, ya vamos a poner la corona definitiva, ¿sí? O la prótesis definitiva, porque inclusive puede ser una prótesis total. Entonces, se pueden colocar múltiples implantes en una sola sesión. ¿En qué números telefónicos podemos encontrar a la doctora Marta Cortázar? Estamos en Semaín, en el 241-2804, ¿sí?, en tercer piso, en Dental. Y el 833-217-3848, ¿sí?, que es el teléfono directo. Muy bien, pues ahí está para que se puedan comunicar con la doctora Marta Cortázar. Doctora, ¿usted tiene alguna página de Facebook? Doctora Marta Luz Cortázar Rivera. Bueno, pues ahí están los medios de contacto para que ustedes directamente puedan platicar con la doctora Marta Cortázar. Si tienen alguna pregunta, si llega a surgir alguna duda en relación a esta entrevista, pues pueden comunicarse, ya sea a través de la línea telefónica, a través del teléfono directo que nos ha proporcionado o de su página de Facebook, para que resuelvan sus dudas y se animen a ir a hacerse una valoración para determinar si son candidatos, si es necesario hacer algún tratamiento previo o si ya en la próxima cita le pueden colocar su implante. Doctora Marta Luz Cortázar Rivera, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana, que nos haya acompañado, que nos haya orientado en relación a los implantes dentales. Yo estoy seguro que esta información es de gran utilidad para todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos y espero que... Los esperamos en el Hospital Semaín, ¿sí? Bueno. Espero que les haya gustado esta plática, que les haya sido de utilidad, sí, sobre todo eso. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín.